Hola chicos, esta semana vamos a hablar sobre la reflexión y los espejos y los efectos que ellos tienen. La mayoría de los cuerpos reflejan parte de las ondas de luz que inciden sobre su superficie. Como lo habíamos conversado la semana pasada, tenemos que la luz está compuesta de varios espectros, los que dan distintos colores del arco iris, ¿ya? Entonces, finalmente, el color que uno ve es el color que se refleja, ¿ya? Y todos los demás colores son absorbidos. Entonces, cuando nosotros vemos el tema de los espejos, vamos a tener las siguientes características. Primero tenemos que identificar que el proceso que se lleva a cabo allí es una reflexión. ¿Por qué? Porque se refleja. Entonces, en base a cómo sea la superficie que la luz va a rebotar o va a reflejar, es como nosotros vamos a observar la imagen. Entonces, tenemos por un lado la imagen que puede ser, o la superficie que puede ser difusa, que es cuando los rayos de luz que llegan a la superficie y la superficie es irregular, ¿ya? Por lo tanto, son reflejados con distintos ángulos y por lo tanto la imagen que resulta no es nítida, ya se ve media borrosa, se ve difusa. En cambio, cuando nosotros tenemos un espejo, nosotros vamos a tener una superficie que es lisa, ¿ya? Por lo tanto, cuando incide el rayo de luz en el espejo, vamos a obtener una imagen nítida. ¿Por qué? Porque todos los rayos de luz reflejan con el mismo ángulo, ¿ya? La mayor parte de los cuerpos opacos que nos rodean reflejan la luz de forma difusa. ¿Por qué? Porque son superficies irregulares, por lo tanto el ángulo de incidencia obviamente va a ser distinto y por eso no se va a ver una imagen nítida. Entonces, tenemos aquí algunas situaciones de algunos tipos de espejos. Tenemos aquí en el ejemplo, tenemos espejos planos. Que van a producir imágenes de la misma forma y del mismo tamaño del que reflejan. ¿Ya? Por lo tanto, si uno se mira al espejo, un espejo normal, vamos a observar exactamente lo mismo que se está reflejando, ¿ya? Entonces los espejos, por ejemplo, que uno tiene en su casa o tiene en el baño, van a mostrar la misma imagen, ya no van a tener una imagen distorsionada. Tenemos por otro lado los espejos curvos, ¿ya? Estos sí van a producir una imagen distorsionada tanto en forma como en tamaño del objeto real, ¿ya? Por lo tanto, hay espejos que son cóncavos, que están curvados hacia adentro, y también hay espejos que son convexos, que son curvados hacia afuera. También tenemos que tener en cuenta el otro proceso que es la refracción, ¿ya? Si ustedes recuerdan, la refracción es cuando uno tenía un objeto que cambiaba de la densidad del medio, hacía que se distorsionara la imagen, ¿ya? Entonces, la luz, como cualquier onda, puede experimentar refracción cuando cambia del medio de propagación. Ya ahí hay un ejemplo en el cual está esa cuchara sumergida en una taza de té, ¿ya? Una parte de la cuchara está en el aire y la otra parte está dentro del líquido, por lo tanto hay distinta densidad. Por lo tanto, chicos, como dice allí, la refracción explica por qué la cuchara en el vaso de té de la imagen parece rota. Los rayos de luz que provienen de la parte sumergida de la cuchara se desvían y se dirigen los rayos de luz, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros tenemos en cuenta, una lente es una pieza transparente, ¿ya? Al menos una superficie curvada que proyecta imágenes refractando la luz que pasa a través de ella, ¿ya? Hay muchos tipos de lentes que desvían los rayos de luz en forma distinta. Entonces ahora vamos a ver los tipos de lentes. Tenemos para comenzar, tenemos los lentes que son convergentes. ¿Por qué yo voy a saber que son convergentes? Porque van a tener esta forma ovalada,
¿ya? Curvo para afuera por este lado y curvo para adentro de este otro lado. Entonces, las lentes convergentes tienen mayor grosor en el centro, ¿ya? Como ustedes se dan cuenta, es más grueso aquí que en los extremos. Y hacen converger los rayos de luz, o sea, cuando aquí vienen los rayos de luz, este tipo de lente lo que va a hacer es concentrarlo todo en un punto focal, ¿ya? Y este punto siempre se va a encontrar situado detrás del lente, ¿ya? Luego tenemos los lentes divergentes que van a hacer todo lo contrario, o sea, va a estar curvado hacia adentro, este lado curvado hacia adentro y el otro lado también curvado hacia adentro. Aquí, cuando los rayos inciden sobre esta lente, este va a hacer que los rayos se dispersen, o sea, que partan en otras direcciones, ¿ya? Y acá el punto focal siempre va a estar delante del lente, ¿ya? Recuerden que en el anterior estaba después de pasar el lente, aquí está antes del lente. Ahí les dejo algunas actividades para que ustedes puedan aplicar lo que acabamos de ver. Luego tenemos también que analizar que hay algunos instrumentos ópticos que nos han servido para distintos fines, tanto científicos como de otro índole. Entonces allí dice: la tecnología desarrolla un sinfín de instrumentos ópticos combinando espejos y lentes que nos permiten obtener imágenes que a simple vista no podríamos percibir. ¿Cómo qué instrumento? Por ejemplo, acá tenemos un telescopio. Estos son los espejos que se utilizan para el telescopio, ¿ya? Tenemos lo que son los microscopios. Todo ello son una serie de lentes que se van ahí mezclando para obtener una imagen de lo que se desea observar, ya sea de cerca o de lejos, y eso va a depender del instrumento que uno utilice. Por ejemplo, los periscopios, que son los que se utilizan en los submarinos, que esos utilizan espejos. ¿Para qué? Para poder observar lo que está en la superficie. Entonces, para finalizar la guía de hoy, vamos a hablar sobre las estructuras del ojo, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, ahí yo les puse la imagen del ojo con cada una de sus partes. La función del ojo en sí es poder captar la onda de luz visible y transformarla en estímulo. ¿A qué me refiero a eso? Cuando yo observo algo, mi cerebro lo interpreta para yo saber qué es lo que estoy mirando, ¿ya? Entonces, vamos a partir viendo cada una de las estructuras. Primero tenemos la córnea, ¿ya? La córnea, que es esta que está aquí, es una membrana transparente que protege al iris y a la pupila y va a delimitar un espacio que está lleno de líquido. Esta córnea es el primer lente que tenemos nosotros en nuestro ojo para poder enfocar los rayos que provienen de la luz. Luego tenemos el iris, para que vayamos viendo en la imagen. El iris es este que se encuentra aquí, que estoy apuntando con el puntero, ¿ya? Entonces, el iris va a tener, primero saber que es una membrana que está pigmentada y que rodea la pupila, ¿ya? Tiene su particularidad, es que tiene musculatura. ¿Por qué? Porque puede contraerse y expandirse, modificando el diámetro de la pupila y así regulando la cantidad de luz que ingresa al ojo, ¿ya? Luego tenemos la pupila. La pupila es ese puntito negro que nosotros vemos aquí al medio, que es el centro del ojo, ¿ya? Entonces la pupila es la abertura por la cual ingresa la luz. Cuando hay poquita luz, la pupila se dilata para que ingrese mayor cantidad de luz. Y cuando hay mucha luz, la pupila se
contrae. ¿Para qué? Para reducir la cantidad de luz que ingresa al ojo. Luego tenemos el cristalino. El cristalino es esta pelotita que se ve acá, esa estructura. El cristalino también va a ser un lente y que va a estar unido a músculos que hacen cambiar su curvatura en el proceso llamado de acomodación, ¿ya? Cuando nosotros tenemos que enfocar un objeto, nuestro ojo se tiene que acomodar para lograr regular la cantidad de rayos de luz que ingresan para poder enfocar el objeto que yo quiero ver. Esa es la función del cristalino, ya es como un lente de enfoque. Y eso gracias a que está unido a músculos que lo ayudan para realizar ese proceso. Luego tenemos la retina. La retina es la parte de atrás del ojo, ya que allí es donde se va a formar la imagen. Entonces, si vamos ahí, dice que es un tejido fotosensible que recubre el interior del ojo. Actúa como pantalla, como les decía, allí es donde se va a formar la imagen. Contiene dos tipos de células que captan ondas de luz, ¿ya? Uno que son los conos y los otros son los bastones. Por ejemplo, los conos se utilizan durante periodos donde hay luz y los bastones se van a actuar cuando no hay luz. Por ejemplo, si yo me despierto de noche, al principio voy a ver todo oscuro, pero al cabo de un ratito ya voy a empezar yo a distinguir las imágenes o los objetos que están a mi alrededor. ¿Por qué? Porque los bastones tienen la función de detectar pequeños rayos de luz. ¿Para qué? Para así yo poder distinguir los objetos que me rodean, sobre todo cuando hay muy poca luz. Ahí también les dejo algunas actividades para que ustedes puedan analizar. Y al igual que la guía anterior, esta también se entrega el día 12 de julio. Que tengan una buena semana, chiquillos.